Entramos a la liga a una edad tan joven y quieren que seamos perfectos de inmediato. Y es un proceso, ¿verdad? Y los momentos difíciles, los altibajos, simplemente lo que la vida te trae. Jason Tatum es solo un año mayor que Luka Doncic, pero se siente como si hubiera estado aquí desde siempre. Hasta ahora, ha llegado a los playoffs en cada temporada de su carrera. De hecho, Tatum ha jugado la tercera mayor cantidad de partidos de playoffs en la historia entre jugadores menores de 27 años, solo detrás de Kobe y Tony Parker. Desde enfrentarse a LeBron como novato hasta llegar lejos en los playoffs año tras año y jugar en uno de los mercados más grandes de la NBA, había señales obvias de que podría ser la próxima gran superestrella, la próxima cara de la NBA. Tatum avanza y la clava. Tatum tenía una ventaja que la mayoría de las otras estrellas pasan años buscando y a veces nunca encuentran: la oportunidad de ser parte de una franquicia ganadora. Tatum se unió a un equipo que estaba listo para ganar de inmediato. Eso fue motivo de envidia entre sus compañeros, y aún así, esa misma envidia se ha convertido en años de críticas. Cuando los Celtics tienen éxito, es porque tienen la plantilla más completa y talentosa de toda la liga. Cuando fracasan, la culpa recae en Jason Tatum, porque muchas veces desaparece cuando el equipo necesita que él tome el control. Quizás la animosidad hacia él proviene del odio hacia los propios Celtics. Después de todo, no son precisamente el equipo más querido. Ahora, hubo momentos en los que realmente no estuvo a la altura, en particular, las finales de 2022. Fue entonces cuando la gente realmente empezó a preguntarse: ¿de verdad Tatum es ese jugador? ¿Alguna vez será lo suficientemente bueno como para llegar a la élite de las superestrellas de la NBA? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Andy Hoops, y hoy vamos a analizar a Jason Tatum y su polarizante trayectoria en la NBA, la cual ha creado una percepción de él que es muy diferente a la de cualquier otra estrella de su generación. Con la tercera selección del draft de la NBA de 2017, los Boston Celtics seleccionan a Jason Tatum de la Universidad de Duke. Para quienes no lo recuerdan, Tatum llegó a Boston en un intercambio que involucró a Markelle Fultz. De hecho, los Celtics tenían la primera selección del draft ese año, a pesar de venir de una temporada en la que fueron el primer sembrado del este. Consiguieron esa selección gracias al infame intercambio con Brooklyn, y sinceramente ese fue el intercambio que sentó las bases para el dominio de los Celtics. Intercambiaron la primera selección con Filadelfia a cambio de la tercera selección y una futura selección que terminó siendo Romeo Langford. Él no resultó, así que básicamente fue un intercambio de Fultz por Tatum, y desde el principio estaba claro que los Celtics le volvieron a sacar ventaja a otro equipo. Desde el principio, todo el equipo sabía que tenían a su hombre, y a pesar de su éxito anterior, el futuro de esta franquicia empieza y termina con Jason Tatum. Este era su objetivo final. Él, junto con Jaylen Brown, eran los encargados de devolverle la relevancia a esta franquicia, no Kyrie, no Isaiah Thomas. La primera aparición de Tatum en los playoffs marcó un punto significativo en su carrera. Apenas acababa de cumplir 20 años, elevó su juego a un nivel que nadie pensó que fuera capaz de alcanzar, al menos no todavía. En una serie que la mayoría ya ha olvidado, la paliza de Tatum a los Sixers en la segunda ronda fue la primera señal de que era especial. Como novato, promedió la mayor cantidad de puntos en la serie entre ambos equipos, con más de 23 por partido y un porcentaje de tiro increíble. A una edad tan joven, parecía que Tatum ya había llegado y se había dado a conocer en el gran escenario. Luego fue aún más lejos. Son los Boston Celtics enfrentándose a los Cleveland Cavaliers. Están empatados después de 6 juegos en estas finales de la Conferencia Este. Sin Kyrie durante todos los playoffs, los jóvenes Celtics llevaron a los Cavs al borde de la eliminación. En una serie que puso a Tatum en el mapa, todos estaban enamorados de este joven audaz y confiado. No solo eran sus habilidades en la cancha, que sin duda impresionaron, sino también su mentalidad y actitud. Había algo en este chico, la forma en que caminaba, hablaba y jugaba con una actitud que solo hemos visto en los más grandes jugadores de la historia. La manera en que se comportaba nos hacía creer que este chico, sin duda, eventualmente dominaría la NBA. Lo más importante es que, a pesar de su edad, no le tenía miedo a nada. Fue directo contra LeBron. Aunque los Celtics finalmente perdieron en el juego 7, Tatum fue mucho mejor en todos los sentidos de lo que jamás esperaron.
Con el paso de los años y mientras Tatum se acercaba a su mejor momento, con tantos partidos de playoffs en su haber, su juego individual mejoró cada vez más. Sin embargo, al mismo tiempo, el atractivo de Jason Tatum no era el mismo de antes. Ya no era el chico adolescente sonriente que tenía el mundo en la palma de su mano. Se convirtió en un veterano endurecido por la batalla. Todo el éxito y los fracasos que ha experimentado no le han hecho ningún favor a su imagen. Si combinas eso con varios otros jugadores que lo superaron y se convirtieron en sensaciones mundiales. Así que la gente ya no está tan fascinada con Tatum como antes. Incluso con largas postemporadas año tras año, aún no podían superar ese obstáculo, y su protagonismo se apagó un poco. Y eso es todo. Se acabó. Los Golden State Warriors regresan a un lugar familiar. Están en la cima del mundo de la NBA. A la edad de 24 años, Jason Tatum llegó a las finales de la NBA por primera vez en su carrera. Tomó varios años, pero esto es lo que los Celtics querían. Su plan para competir y pelear por el campeonato por fin dio frutos. Han llegado. Desafortunadamente, en el escenario más grande del baloncesto, Tatum fracasó. Jugando con una supuesta lesión en la muñeca, no solo le costó anotar, sino que fue históricamente malo dentro de la línea de tres. Tatum tuvo un 45% de acierto en sus triples, pero solo un 31% dentro de la línea de tres. Era absurdo lo difícil que le resultaba encestar un tiro que no fuera un triple. Y muchas veces era su propia perdición. Los Warriors expusieron una gran falla en el juego de Tatum. Su toma de decisiones y su preferencia por lanzar tiros difíciles terminaron perjudicándolo. Tatum siempre idolatró a Kobe mientras crecía, así que no es sorpresa que intentara emular su estilo de juego. Incluso llegó a vestirse como Kobe para intentar aprovechar sus poderes. Sin embargo, los Warriors convirtieron su propia mentalidad en su mayor debilidad y sus malos hábitos quedaron completamente expuestos. De hecho, con Tatum teniendo dificultades, fue Jaylen Brown quien dio un paso al frente y jugó como el mejor jugador de los Celtics. Esa es otra cosa que, sin ironía, ha afectado la reputación de Tatum. Aunque obviamente es el mejor jugador del equipo, siempre es una incógnita quién es el que mejor rinde en los Celtics. A veces es Jaylen Brown, a veces es Derrick White. La fortaleza de su equipo ha perjudicado su imagen individual cuando la gente lo ve siendo superado por sus propios compañeros. Los Celtics tienen más una opción 1A y 1B en lugar de una primera opción clara. Sin embargo, sí parece raro, ¿no? Que un jugador de su calibre sea castigado por tener grandes compañeros de equipo. Esta narrativa afecta casi exclusivamente a Tatum, pero no a ninguna otra estrella. Ahora, podrías pensar que es porque está en los Celtics. Todos odian a los Celtics, así que desacreditan a sus jugadores en cada oportunidad. Hay mucha verdad en eso. Los Celtics son una de las franquicias más odiadas de la liga. Pero incluso los propios reporteros de Boston han sido inusualmente duros con Tatum. Las finales de la NBA. Quiero leer una cita del Boston Globe. Escribieron: la joven superestrella de los Celtics fracasó en el escenario más grande de la NBA. Todas estas críticas provienen de expectativas poco realistas. En un momento, Tatum era un joven que hizo un progreso tremendo al principio de su carrera. Lamentablemente, lo único que la gente recuerda son sus fracasos. Una cosa en particular que separa a Tatum de otras estrellas es que sus mejoras no son tan visibles. Eso es porque la gente generalmente ve sus estadísticas en la hoja de anotación y piensa, bueno, ha sido el mismo jugador durante 4 o 5 años, porque sus números son relativamente los mismos. Contrasta esto con tipos como Luka, Shea o incluso Jalen Brunson, jugadores que han dado saltos notorios en cuanto a números en la hoja de anotación. Sin embargo, la mejora de Tatum ha sido más sutil. Debido a la fortaleza de su equipo, no necesita anotar una cantidad exagerada de puntos para ganar, así que ha dedicado tiempo a desarrollar otras partes de su juego, en particular su toma de decisiones, su pase y su defensa. Durante 3 postemporadas consecutivas, Tatum ha liderado a su equipo en asistencias. Atrae muchas dobles marcas y ha mejorado muchísimo en cómo las maneja. Aunque el gráfico de tiros de Tatum no ha cambiado mucho con el tiempo, está tomando mejores decisiones y eligiendo mejor sus zonas para lanzar. Por encima de todo, un aspecto de su juego del que no se habla mucho es su defensa fenomenal. A diferencia de muchas otras estrellas en la liga que tienen que gastar todo su esfuerzo dirigiendo la ofensiva, Tatum ha tenido la suerte de contar con grandes compañeros de equipo que le quitan esa presión.
Esto le permite concentrarse en su táctica defensiva. Con su tamaño, envergadura y velocidad, Tatum tiene todas las herramientas para convertirse en uno de los mejores defensores de la NBA. Lo ha logrado. Esto tampoco es algo nuevo. Incluso en los playoffs de 2022, su primera llegada a las finales, ya era un defensor increíblemente impactante. Hoy en día es difícil formar parte de los equipos ideales defensivos. Con un formato sin posiciones, favorece mucho a los interiores. Y como toda la defensa del equipo de los Celtics es tan fuerte, Tatum como individuo no recibe el crédito que merece. Hay mucho en juego para los Celtics de Boston. 64 victorias, la tercera mejor rating neto en la historia de la NBA, solo detrás de los Bulls de Chicago de Jordan. Después de enfrentar a una serie de equipos que no estaban completamente sanos, las dudas han vuelto a surgir. Si los Celtics no ganan esta vez, los van a destrozar. Si Tatum vuelve a terminar con un desempeño mediocre en las finales, probablemente su reputación nunca se recupere. De hecho, incluso si los Celtics ganan el campeonato y Tatum no gana el MVP de las finales, igual lo van a destrozar. Ha tenido compañeros que han superado su desempeño en varios partidos. Pero ellos no podrían hacer eso si Tatum no atrajera tanta atención. Nunca recibe el crédito, solo las críticas. Pero algún día miraremos atrás a esta era del baloncesto de los Celtics y lo recordaremos con mucho mayor respeto. Por ahora, tendrá que vivir con eso. Muchas gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado el video, y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.